en sus promesas, en sus planes y entregándonos totalmente a Él. Y cuando empezamos a transitar esta vía de fe, nos vamos a encontrar que Dios nos va a llamar y nos va a desafiar a hacer cosas cada vez más grandes, cosas cada vez más difíciles y cosas que nos van a producir temor, obedecerlas y seguirlas. Pero esa es la vía de fe, es ir en un constante desafío a más. Y la fe acepta los desafíos de Dios aún temiendo fracasar. Este temor no está en Dios, está en nosotros. Nosotros miramos el desafío, el llamado y pensamos que podemos fracasar. Pero en Dios no existe la posibilidad de fracasar. Él sabe absolutamente todo, Él tiene todo absolutamente en control y Él jamás teme fracasar, Él jamás fracasa, Él es un Dios de victoria. Y Él nos llama a que por medio de la fe nosotros también andemos en ese camino de victoria. Y a mí me gustaría ver un pasaje esta noche donde Dios va a desafiar a sus discípulos a hacer algo que para ellos era imposible, que el solo ver el desafío les causaba temor a fracasar. Y a mí me gustaría que lo puedan leer en la pantalla o en sus Biblias. Está en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Dice, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Y como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Y Jesús les replicó, no hace falta que vayan. Y aquí está la frase, dice, dadles vosotros de comer. Los discípulos detectaron la necesidad, ya era tarde, estaban con hambre, despídelos que vayan y vean cómo pueden solucionar su problema. Y el Señor Jesús le dice, dadle vosotros de comer. El pasaje más adelante dice que se trataba de unas 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Algunos hablan entre 15 y 20,000. Yo a fin de después dar una ilustración vamos a dejarlo en 12,000. Vamos a hacer de cuenta que había 12,000 personas allí, entre varones que eran 5,000, más las mujeres y más los niños. Y le dice, dadle de vosotros de comer a 12,000 personas. Ellos les replicaron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y les dijo Jesús, traédmelos. Y mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este milagro está relatado en los 4 evangelios, con muy poca diferencia en un relato, pero quiero mostrarles unos 3 versículos más que aparecen de este mismo relato, pero en el evangelio de Juan, el capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles. Fíjense esto, dice, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice que él les preguntó cómo iban a hacer, pero él ya sabía, ya tenía en su mente qué es lo que iba a hacer, era simplemente para probarle. Y ellos empezaron allí a hacer cálculos y dijeron, aunque tuviéramos el salario de 200 días, 7 meses aproximadamente, y lo invirtiéramos todo en pan, aún ni así alcanzaría
para alimentar a tanta gente, aunque sea para que tome cada uno una rodaja de pan, no alcanzaría. Para ellos era algo totalmente imposible, un desafío tremendo, porque Dios les dice, dadle vosotros de comer. Y ellos hicieron los cálculos y llegaron a la conclusión de que esto era un pedido totalmente imposible de cumplir. Y uno cuando mira esto y miramos nuestras vidas, podemos escoger, frente a los desafíos de Dios, vivir de dos maneras nuestra vida cristiana. A veces podemos vivir por vista. Vamos a poner ahí un cuadrito. Podemos vivir por vista. ¿Qué sería vivir por vista? Bueno, Dios me llama a hacer algo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hicieron los discípulos. Examino mis recursos materiales, examino mis dones, mis talentos, examino mis colaboradores, examino mis fuerzas físicas, examino las circunstancias, examino mi experiencia y examino mis conocimientos. Empiezo a ver todo aquello con lo que cuento. Y cuando veo que tengo lo suficiente y que lo que tengo me alcanza y que tengo un cierto margen de tranquilidad y seguridad, entonces ahí obedezco y respondo al Señor, no antes. O sea, vivo por vista. Dios me llama, sé que Dios me está pidiendo algo, pero hasta no tener la certeza de ver que tengo todo en mis manos, lo que necesito para cumplir el desafío de Dios, no respondo al llamado. Y los discípulos hicieron un examen y se dieron cuenta de que no, estaban lejos de tener todo y para ellos era algo totalmente imposible. Pero nosotros podemos hacer lo mismo. Simplemente Dios me llama a algo, algún servicio, algún trabajo, a algo que Dios ha puesto en mi corazón, y ya vamos a hablar sobre cómo tener la certeza de que cuando algo viene a mi corazón es Dios realmente, porque muchas veces los deseos que vienen a nuestro corazón no son deseos de Dios, son deseos que otros quieren poner en nosotros, son deseos que nosotros mismos nos motivamos a tenerlos, pero no son de Dios. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si esto viene realmente de Dios, si es Dios el que me está planteando el desafío, o es algo que se me ocurrió a mí mismo o que otro quiere imponérmelo a mí. Pero vivir por vista significa esto, que cuando tengo todo más o menos lo que necesito y un cierto marco de seguridad, respondo a Dios y voy adelante. Hasta tanto no, me quedo allí parado esperando lo que llamaríamos el tiempo propicio. Pero también podemos vivir, y vamos al otro cuadro, podemos vivir por fe. Y la fe hace exactamente lo mismo, o sea, examina las mismas cosas. Examino los recursos, los talentos, los colaboradores, las fuerzas, las circunstancias, la experiencia, mi conocimiento, pero llego a la conclusión de lo que Dios me está pidiendo es imposible. Sin embargo, aún así decido obedecer y decido ir en la dirección en la que Dios me está indicando. Y lo hago por fe, porque entiendo de que no se trata de mí, ni de mis recursos, ni de mis capacidades, ni de lo que yo puedo, sino que cuando Dios me desafía a algo, Él está involucrado en eso. Y se trata de quién es Dios y de cuáles son los recursos de Dios y cuáles son las capacidades de Dios. Entonces, cuando entiendo que Dios nunca me llama a hacer algo solo por mí mismo, sino que siempre que Él me llama a hacerlo con Él, aun cuando humanamente parece imposible el desafío, si yo entiendo que es de Dios, le digo a Dios sí. Y empiezo a moverme en esa dirección. Cuando miraba este mensaje y analizaba esto, quizás pensaba hubiese sido mejor si lo hubiese dado Freddy, Dani o Gustavo, porque ellos podrían hablar de una manera especial a esta iglesia, cómo Dios en un determinado momento los desafió a empezar esta obra. Y me imagino que cuando analizaron las cosas no tenían todo resuelto, y había un cierto grado de temor y tal vez les llevó un tiempo de oración decidir dar este paso. Pero lo hicieron y vieron la fidelidad de Dios y el obrar de Dios. Y después vino otro desafío. Necesitamos un local propio. Y me imagino que cuando uno ve todo esto y lo disfruta, vamos a hablar un poquito al final de esto, si quieres ser de los que disfruta o de los que participas de las obras de Dios, porque hasta ahora muchos de nosotros disfrutamos, ellos participaron.
Pero me imagino que cuando vino el desafío y vieron lo que tenían, dijeron, esto es una locura, es imposible. Pero en algún momento, después de orar, determinaron, pero esto es de Dios. Y si Dios llama, Dios está involucrado. Y si nosotros miramos solamente lo que tenemos, nunca vamos a arrancar. Pero si miramos quién llama, vamos a ir para adelante y Dios va a proveer. Y este 15 de febrero ocurrió algo que yo creo es un milagro. Es poder inaugurar este lugar y poder tener... ¿Tienen idea de cuánto sale tener un lugar así? ¿Creen que estaban los recursos cuando se decidió emprender esto? Por eso a lo mejor ellos pudieran contarle un poquito más lo que es aceptar desafíos con fe y aún con temor a fracasar cuando se ponían a mirar en sus fuerzas, en sus recursos. Pero todo esto cambia cuando uno cambia el enfoque y empieza a mirar a Dios. Entonces la fe es mirar todo lo que uno tiene, darse cuenta que no alcanza, pero poner tus ojos en el que llama y decir, respondo al llamado porque sé que Dios está involucrado en esto, porque Él es el que me está llamando. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo estar seguro de que es Dios quien me está llamando? Avanzamos un cuadro, ¿ya está ahí? Vamos un cuadrito más. Y esta es una muy interesante pregunta porque antes de responder y antes de tomar pasos en una determinada dirección, tengo que tener la certeza de que realmente es Dios. Y lo que uno tiene que ver son las siguientes cosas. Primero, para que Dios me esté llamando, Él tiene que encontrarme siendo fiel. Si yo no estoy cumpliendo con las pequeñas cosas que Dios hasta ahora me ha pedido, no puedo esperar que Dios me pida cosas más grandes. Si no estoy siendo fiel en tener un devocional diario, si no estoy siendo fiel en orar todos los días, si no estoy siendo fiel en congregarme, si no estoy siendo fiel en las pequeñas cosas, Dios no me va a llamar a cosas más grandes. Él dijo, por cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces Dios te llama cuando vos estás viviendo en obediencia, cuando estás viviendo en fidelidad. Si no, puede ser algo que simplemente ha venido a tu corazón, un deseo, o otro lo ha puesto, pero Dios llama a los que están siendo fieles en lo poco, en las pequeñas cosas, si no, no es Dios. La segunda cosa es que tiene que armonizar con la Biblia. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que esté en contra de los principios bíblicos. No es como ese la vez pasada que dijo, Dios me dijo que mate a mi suegra. Y estaba enloquecido, por supuesto. Muchos pueden pensar que eso le dice Dios que haga, pero no es Dios. Es contrario a su palabra, así que aunque lo sientan, no es Dios. Tiene que glorificar a Dios lo que vamos a hacer. Lo que Dios me está llamando no es para mi propia exaltación, para mi propia satisfacción, no es para mi propio beneficio. Cuando Dios llama es para su gloria. Tiene que bendecir al prójimo. Tiene que ser algo que sea para bien de mi prójimo. Los dos primeros mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo. Cuando Dios te llama es para que a través de ese llamado glorifiques su nombre y seas de bendición a otro. Tiene que responder a una necesidad. Siempre Dios está trabajando en función de suplir la necesidad de los hombres. Y tiene que responder a una necesidad y tiene que involucrar tu corazón. Es como los discípulos, ellos vieron la necesidad, pero le dijeron, Señor, despídelo, que vean, que se arreglen como pueda. Pero el Señor le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos querían que no solo vean la necesidad, sino que haya un peso en su corazón por suplir la necesidad. Y cuando Dios te llama, va a empezar a colocar un peso en tu corazón. Dios no te muestra la necesidad para que empieces a criticar a la iglesia no hace esto, no hay aquello. Yo conozco un montón de personas que van ahí a charlar conmigo y critican lo que la iglesia no hace. Ellos ven lo que falta y critican, ¿y por qué no lo haces vos? ¿Por qué no estás orando vos? ¿O por qué Dios te habrá mostrado en esa necesidad? ¿Por qué no haces algo? A veces Dios pone o nos hace ver la necesidad, pero pone el peso en nuestro corazón para que empecemos a orar y para que empecemos a ver cómo suplimos esa necesidad, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Y también tienes que tener apoyo y aprobación. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando empiezas a orar por eso, bueno, anda en un determinado momento y compartirle eso con tus ancianos, con personas espirituales, con los líderes. Y ellos van a apoyar
si lo que realmente hay en tu corazón viene de Dios. Nadie mejor que ellos está capacitado para discernir si realmente eso que estás sintiendo en tu corazón viene o no viene de Dios. Entonces, cuando pasas por este filtro y dices, sí, esto es algo a lo que Dios me está llamando, esto es lo que Dios quiere que haga, y tienes la certeza, y es posible que aún así sigas viendo como que aquello que Dios te está pidiendo es imposible de cumplir y responder. Si es Dios el que te llama, ve hacia adelante, porque Él está involucrado y no existe, teniendo a Dios como compañero, el fracasar. Ahora, te quiero mostrar algunos, lo que podemos llamar los aspectos negativos del llamado. Y algo que nos frena un poco. Primero, siempre genera algo de temor. Porque Dios siempre te llama a hacer algo que va más allá de tus fuerzas. Porque si no, Él no va a ser glorificado. Si es algo que vos lo puedes hacer, si vos tienes los recursos para hacerlo, si vos tienes todo lo que hace falta para el éxito, vos vas a ser exaltado. Dios siempre te pide algo que va más allá de tus fuerzas, porque Él va a ser glorificado cuando eso que Él te pide tenga éxito. Y siempre eso te va a producir un cierto grado de temor. Segundo, te va a sacar de tu zona de comodidad. Y creo que ese es el gran peligro de aquellos que nos quedamos en la mediocridad, porque nos llegamos a acomodar en un lugar y nos sentimos bien y estamos cómodos. Y cuando Dios nos plantea un desafío, no queremos salir de la zona de comodidad. Yo me imagino que algo así le pasó a Moisés. Moisés estuvo 40 años en el desierto, ya tenía su rebañito de ovejas, iba todas las tardes, estaba ahí tal vez haciendo puntería con piedritas y todo. De repente Dios lo llama a ir a libertar a su pueblo. Pero Señor, ya 80 años, ¿cuánto me quedará? Yo estoy aquí tan tranquilo todas las noches, aquí con mis ovejitas. No, vamos, te necesito para esto. Y Moisés empieza a poner excusas porque era sacarlo de su zona de comodidad. 40 años ya se había acostumbrado a estar ahí pastoreando ovejitas. Y ahora Dios le llama a un trabajo grandísimo y él se sentía totalmente incapaz. Bueno, cuando Dios te llame, te va a sacar de tu zona de comodidad. Quizás ya estás acomodado, estás tranquilo, te sientes bien. Dios te va a desafiar y va a sacarte de tu zona de comodidad. Tercero, te va a exigir más compromiso y esfuerzo, y el renunciar es parte vital del plan. Cuando Dios te llama, vas a tener que dejar algunas cosas para poder cumplir con el llamado de Dios. Y no cosas malas necesariamente, sino cosas que te van a estorbar, cosas que te van a hacer peso, que no te van a dejar cumplir y enfocarte con todas tus fuerzas en lo que Dios quiere. Y vas a tener que renunciar a cosas que tal vez te gustan, que no son malas, pero que no aportan para nada lo que Dios quiere hacer con tu vida. Estos serían los aspectos negativos, pero los aspectos positivos del llamado, avanzamos un cuadro. Primero vas a poder ver la gloria de Dios. Cuando vos vas en la dirección en la que Dios te indica, Dios va a mostrar siempre su gloria. Vas a experimentar su presencia, vas a experimentar su poder. Vas a ver que Dios es real, que Dios no solo está interesado, sino que está involucrado en tu vida. Segundo, vas a experimentar la provisión de Dios. Algo maravilloso, vas a ver cómo Dios en el momento justo provee lo que necesitas. Vas a ser usado de una forma increíble que ni vos imaginas. Dios te va a llevar a lugares donde nunca soñaste estar, haciendo cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer. Y lo va a hacer porque es para su gloria. Yo a veces hablo con personas y observo sus conversaciones. Y por ahí los veo cuando hablan de sí mismos que son tan inteligentes, tan capaces, que tienen tantos recursos y cuando terminan de hablar están tan arriba que digo, qué lástima, falta mucho tiempo para que Dios pueda usar a esa persona. Porque Dios escoge otra clase de personas. Dios escoge lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Cuando Él ve que nosotros somos demasiado capaces y demasiado ricos y hay demasiados recursos en nosotros y dones y talentos, Dios todavía tiene que trabajar mucho hasta vaciarnos de todo ese orgullo, de toda esta soberbia, porque Dios resiste el soberbio y da gracia al humilde. Pero si vos te sientes ese creyente que dice, ¿qué puede hacer Dios conmigo?
tan incapaz, tan débil. Estás en el punto justo donde Dios te puede usar, porque lo que Dios haga con vos va a ser para su gloria. Decidiste a confiar en Él y a ponerte en sus manos y a vencer los temores y a ir en la dirección que Él te manda, porque vas a poder hacer cosas que ni vos piensas que sos capaz de hacer, porque en realidad no sos capaz de hacerla en tus recursos, en tu sabiduría, en tu poder, sino las haces en el poder de Dios y las haces para su gloria. Y por último, el gozo final es impagable. O sea, la satisfacción, el gozo, la alegría de ser usado por Dios, de ser usado por Dios de una manera poderosa, aunque vos sabes que lo mejor que has hecho vos ha sido vaciarte de vos mismo para dejar que Dios haga la obra, y aunque toda la gloria sea para Él, el ser un instrumento en sus manos es algo que te llena de gozo, de satisfacción, de ser simplemente un instrumento y un canal a través del cual la bendición de Dios corre y fluye y toca a otros y bendice a otros, te llena de gozo y de satisfacción, que es algo impagable. Ahora, quisiera terminar pensando en esta historia. Y recuerden que fe es confiar en lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice a través de su palabra. Y vamos a ver cuáles son aquellas verdades que yo debo creer para obedecer el llamado de Dios. Y en toda la Biblia se encuentran estas verdades, y en este pasaje también se encuentran. Son aquellas cosas en las que vos debes poner tu confianza para animarte a ir en la dirección en que Dios te indica. Y vamos a ver la primera. La primera cosa en la que debes creer es que Dios proveerá todo lo que haga falta para el éxito. Dios proveerá todo lo que haga falta para el éxito. Cuando Él te llama a hacer algo, cuando es Él el que te está dando una dirección, tienes que estar seguro de que Dios va a proveer. Dice que los discípulos se lo dieron a la gente y comieron todos hasta quedar satisfechos. Ellos hicieron lo que Dios les pidió, dadle vosotros de comer. Y empezaron a moverse en esa dirección. Y al final se dieron con que lo que Dios había provisto no solo alcanzó para que comieran hasta quedar satisfechos, o sea, hasta decir, no basta, ya no queremos más, basta de pescado, de pan, estamos satisfechos. Pero sino que aún sobró, y sobró bastante. Y la Escritura dice que cuando nosotros nos movemos en la dirección que Dios nos indica, Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El Salmo 34:10 al final dice, los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Tienes que tener la certeza de que cuando Dios te pide que hagas algo y vos en obediencia tomas la dirección de lo que Dios te está llamando a hacer, Dios va a proveer lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas. No tengas miedo. Dios no te va a soltar la mano. Dios no te va a dejar solo. En el momento justo Él va a proveer lo que necesitas. Cuentas con Dios. Dios está de tu lado. Y tienes que creer esto porque es la verdad de Dios. Y cuando confías en eso, tus temores se empiezan a disipar. Porque nuestros temores crecen cuando nosotros miramos nuestros recursos, nuestras capacidades, lo que tenemos. Pero nuestros temores se disipan cuando miramos un Dios que es el dueño de la tierra y su plenitud, y Él nos promete estar con nosotros y proveer todo lo que haga falta para que cumplamos con aquello a lo que Él nos ha llamado. La segunda cosa que tenemos que creer es que Dios ya tiene todo problema resuelto de antemano. No es que no se van a presentar problemas, inconvenientes, contratiempos, se van a presentar y Dios lo va a permitir. Pero Dios ya tiene todo resuelto de antemano. A Él nada lo toma por sorpresa. Él ya tiene todo planificado y resuelto de antemano. Fíjense, el pasaje dice, pero esto decía para probarles porque Él sabía lo que había de hacer. A veces nosotros, cuando Dios no funciona en nuestros tiempos, nos desesperamos. Y empezamos a pensar que el problema que enfrentamos no tiene salida, no tiene solución, y empezamos a angustiarnos. Pero Dios ya pensó de antemano en el problema, ya pensó de antemano en la solución, y su provisión ya está en camino. Simplemente Él nos prueba para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Él, para que descansemos en Él y para que esperemos en Él, porque en el momento justo Él aparece y resuelve todo. Porque estamos yendo en su camino, estamos respondiendo a su llamado y Él ya tiene todo el problema resuelto de antemano. La tercera cosa, Dios requiere que pongas
todo lo que tienes en sus manos. Cuando Dios te llama, Él quiere que vos pongas lo que tienes en tus manos, en lo que vos tienes en sus manos, que Él se lo confíes a Él, que se lo des a Él, porque Él quiere hacerte parte de su obra. Yo estaba pensando en esto. Aquí dice, y ellos respondieron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, tráedmelos. ¿Realmente Él los necesitaba, esos 5 panes y 2 peces? ¿No podría Él de la nada haber hecho todo lo que necesitaba? Lo podría haber hecho tranquilamente. Pero le dijeron, esto es lo que tenemos, tráelo, lo voy a usar. ¿Qué es lo que tienes? Lo voy a usar, te voy a hacer parte de este milagro, te voy a hacer parte de esta obra. Quiero que te sientas parte de todo esto grande que voy a hacer. Yo lo voy a hacer, pero quiero que participes. Fíjense, dice que comieron como 5,000 hombres sin contar mujeres. Y yo dije hace rato que podríamos cerrar la cifra en 12,000. 12,000 significa que cada discípulo, ¿cuántas personas tenían que atender? 1,000 cada uno. ¿Saben lo que es repartir panes y peces a 1,000 personas? Ellos venían de haber estado ministrando, habían ido a un lugar aparte para descansar un poco. La gente lo había seguido y tuvieron que seguir sirviendo y seguir trabajando. Estaban agotadísimos y encima Dios le pide que distribuyan y por lo menos cada uno tenía que atender a 1,000 personas. O sea que Dios le estaba pidiendo lo que tenían en panes y peces, le estaba pidiendo sus fuerzas, le estaba pidiendo sus dones y talentos. Y Dios quiere que lo que nosotros tengamos los pongamos en sus manos. Él lo va a usar y lo va a usar de una manera extraordinaria. Pero Dios no quiere hacer las cosas solos. Nosotros a veces queremos sentarnos a hacer una oración y que Dios después haga. Señor, salva mi barrio. Y oramos todos los días que salve, pero nunca le predicamos al vecino. No, Dios quiere orar que salve a tu barrio, pero anda a hablarle a tu vecino. Dios salva a mi familia. Pero no le hablas nunca a tu primo, a tu tía, a tu hermano. O sea, dale todo lo que tienes a Dios. Él va a hacer cosas maravillosas y extraordinarias, pero Él no quiere hacerlo solo. ¿Saben que Jesús podría haber hecho esto? Pongan todas las manos así, ¡ping! Y le aparecían en una mano un pan y en la otra un pescado, y comían todo. Y los discípulos tranquilos sentaban ahí, ¡ah, bravo! No, quiero que trabajen. Quiero que traigan lo que tienen, quiero que se esfuercen. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios va a hacer grandes cosas, pero Él te va a pedir tus fuerzas, tus dones, tu talento. Él te va a pedir tus bienes. Él te va a pedir, dame lo que tienes. Yo voy a hacer cosas maravillosas con eso. Y por último, Dios recompensa con creces tu fe y tu entrega a su plan. Allí dice que comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. ¿Saben cuánta comida tenían los discípulos? Nada no tenían. Porque cuando Jesús les dijo que tienen, ellos le trajeron los 2 peces y los 5 panes de un nenito que andaba ahí. Y ellos no tenían nada. O sea, esto es todo lo que tenemos. Pero al terminar, se quedaron cada uno con una cesta llena. Y Dios promete eso en su palabra. Él dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No va a quedar sin recompensa lo que haces por amor a Dios en respuesta a su llamado. Dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar toda la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el Señor, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Cuando Pedro le dijo, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte, no hay nadie que haya dejado algo por mí que no reciba mucho más ahora y luego la vida eterna. Dios recompensa grandemente, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, cuando nosotros decidimos obedecerle, servirle, poner nuestras vidas en sus manos e ir en la dirección en la que Él nos indica, aunque esta dirección nos produzca temor y sea un desafío que nos sentimos incapaces de alcanzar. Quisiera que veamos un video. No sé si lo vamos a poder ver a Dios, ¿no? Quiero que miremos un video y al final termino haciéndote una pregunta.
10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba. La pregunta es esta. ¿Quieres ser de aquellos que solo disfrutan las bendiciones y los milagros de Dios? ¿O quieres ser de aquellos que son parte de todo esto? Que Dios usa para hacer grandes cosas y milagros hoy, aún hoy, en este día. Si te gustaría ser parte, empezá demostrando tu fe en las cosas pequeñas. Sé fiel, porque fe y fidelidad son palabras que están íntimamente ligadas. Sé fiel en estudiar la palabra, sé fiel en orar, sé fiel en congregarte,
Sé fiel en dejar aquellos pecados que sabes que tienes que dejarlo hace tiempo y aún todavía los conservas. Sé fiel en lo poco y tener un corazón sensible a cuando Dios te diga, ahora te necesito para esto. Y tener fe para decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Voy a ir en la dirección en la que tú me indicas, aunque me da temor, aunque no creo tener lo que necesito para responder a tu llamado, pero sé que estás conmigo. Sé que vas a proveer, sé que me vas a sostener. Sé que tus fuerzas van a estar allí conmigo. Y entonces ahí no solo vas a ser quien disfrutas de las bendiciones y las cosas maravillosas de Dios, sino vas a ser parte de su equipo y un instrumento útil y poderoso en sus manos para gloria de su nombre y para la bendición de muchas personas. Esta es la noche en que tienes que tomar una decisión delante de Dios. Si simplemente quedarte sentado disfrutando de las bendiciones y de los milagros que Dios sigue haciendo hoy en día, o decir, Señor, voy a ser parte. Voy a ser fiel en lo poco hasta que me llames a más, y ahí voy a ir para servirte y glorificarte aún más. ¿Oramos?